para ir consultando, ¿sí? Yo también les voy a ir, una vez que tengamos la respuesta, le voy a ir diciendo en qué página del material está, como para que ustedes lo vayan fijando esa información, ¿sí? Bien, ahora vamos a compartir entonces la pantalla con el preguntero. Vamos entonces, vamos a usar entonces, chicos, el chat solamente para ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Bueno, empezamos a otra cosa, no sé si ya lo dijeron los compañeros de la JUP, más o menos cada pregunta tiene, ustedes en el examen van a tener un total de 40 preguntas y una hora o una hora y media era para responderlas. Pero en definitiva, más algo así como 2 minutos por pregunta para ir pensándolas bien. Entonces lean bien las preguntas, lean bien las respuestas. Muchas veces, muchas respuestas se parecen, y si ustedes la responden de manera apresurada, por ahí pueden confundirse un número, una palabra, y esto hace que obviamente se invalide su respuesta. Así que, bueno, por eso vamos a, si bien seguramente muchos ya avanzaron en responder, vamos a esperar 1 minuto hasta que todos puedan responder en el chat, y así después continuamos a la siguiente, ¿sí? Empezamos entonces. Se está trabando, me dicen. Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, entonces vamos con las primeras. Leo la pregunta, leo las opciones y ustedes responden en el chat, ¿sí? Vamos entonces. Pregunta 1. ¿En qué idea se fundó el pasaje de la transición democrática a la consolidación? A. Modernización. B. Conjunto de pactos. C. Cambios en la producción. D. Ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? La C. Respondamos ahí por el chat. Bien. Respondan todos, por favor, en el chat. Bien. Estamos, entonces, ya respondió la mayoría. Bueno, muy bien, como veo que la gran mayoría acertó. La respuesta correcta es la B, un conjunto de pactos, ¿sí? Esta respuesta la van a encontrar en la página 53 del material de historia, ¿sí? Seguimos entonces con la siguiente pregunta. ¿En qué año se produce el pico hiperinflacionario? A, 1985, B, 1987, C, 1986, D, 1989. ¿Cuál es la respuesta? Bien, respondan en el chat todos. Bien, ¿respondieron todos?
Vamos. Bueno, muy bien. Veo que casi todos ya respondieron. La respuesta correcta es la D, 1989, ¿sí? Que, digamos, siendo la hiperinflación, junto con también un debilitamiento político, en el caso del radicalismo, lo que va a llevar a que Menem gane la presidencia, ¿no? Y se entregue de manera anticipada la presidencia en 1989. Esto no está en una página en particular porque aparece nombrado varias veces, ¿sí? A lo largo del material, sobre todo cuando habla de la crisis social y económica, cuando hace un poco el análisis de las cuestiones tanto de los modelos económicos que llevaron adelante en la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Así que está ahí presente en varias partes en el material. Sigamos entonces en la pregunta número 3, ¿sí? Bien. El Programa Alimentario Nacional fue concebido como A, una acción política de emergencia y excepcional, B, una política de Estado, C, una política de reparación, D, todas son correctas. ¿Respuesta? Bien. Sí, ya no hay más respuestas, entonces decimos que la respuesta correcta a esta pregunta es la A, ¿sí? Opción A, una acción política de emergencia y excepcional. Esto lo van a encontrar en la página 99, ¿sí? Y ahí también, por eso les decíamos que se toman muchas veces cuestiones textuales del material, por eso lo tienen que leer muy bien. En este caso, ¿sí? Tal cual dice el material, así es la respuesta correcta. Bien, sigamos a la pregunta número 4. ¿En qué año se implementó el Programa Alimentario Nacional? A, 1983, B, 1984, C, 1985, D, 1989. Respuesta correcta es la... Bien. ¿Respondieron todos? La respuesta correcta a esta pregunta es la opción B, ¿sí? 1984, y también está en la página 99 del material, ¿sí? Bien, igual tienen que acordarse, si les cuesta acordarse las fechas, por ahí para eso les sirve entender y aprenderse los procesos, ¿sí? Porque si por ahí no se acuerda la fecha exacta, si se acuerdan el proceso, en qué presidencia fue, en qué contexto se tuvo que implementar este programa, si razonan que se relacionó en un contexto de crisis, en un contexto de empobrecimiento,
se van a acordar, digamos, que fue durante la presidencia de Alfonsín, luego de la dictadura, y por ahí, haciendo ese razonamiento, llegan a la fecha aproximada, ¿sí? Así que eso ténganlo presente como para, en el caso de que no se acuerden con exactitud de una fecha. Bueno, sigamos la pregunta número 5. ¿Qué programa económico se pone en marcha en 1985 para enfrentar la inflación? A, Plan Primavera, B, convertibilidad, C, Plan Austral, D, ninguna es correcta. Bien. ¿Respondieron todos? ¿Sí? Bien. La respuesta correcta entonces es la C, opción C, Plan Austral, que fue, digamos, uno de los que se llevó adelante durante la presidencia de Alfonsín, ¿sí? Eso también, si saben que Plan Austral fue en Alfonsín, convertibilidad en Menem, saben que, bueno, el Plan Primavera no lo tratamos, pero fue en el 87 en realidad, entonces eso les va a ir ayudando a encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Está en la página 103 del material, como para que tomen de referencia. Sigamos entonces con la pregunta número 6. ¿A qué hacía referencia la famosa frase de Menem, cirugía sin anestesia? A la reformulación del Estado, B, a la liberalización de la economía, C, a la meta de lograr equilibrio fiscal, D, todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Bien. ¿Todos ya respondieron? Bueno. La respuesta correcta entonces es la opción D, la última. Todas son correctas, ¿sí? Y esto lo van a encontrar en la página 105 del material. También acá, fíjense, digamos, si ustedes responden rápido y se quedan con una sola lectura, por ahí leen la primera opción y dicen la reformulación del Estado, esta es, listo, opción A. Y no leen las otras opciones, que también son correctas, pueden llegar a equivocarse, ¿sí? Entonces, por eso lean bien las preguntas y las respuestas, porque hay algunas que tienen esta opción, donde te dicen que todas son correctas, y efectivamente todas son correctas. Así que vamos entonces con la pregunta número 7. ¿En qué año el índice de desempleo llega al 18%? A, 1989, B, 1995, C, 1998, D, 1985. La respuesta correcta es la... Bien. Respondan todos.
La respuesta correcta es la opción, como la mayoría respondió, la opción B, 1995. Esto está en la página 108 del material, ahí lo van a tener como referencia. También se pueden acordar que dice casi la quinta parte de la población, es decir, casi el 20%. También se pueden acordar de esto, porque por ahí ya les dije, acordarse de fechas exactas por ahí es difícil, pero si se acuerdan que a partir de la segunda mitad de la década menemista se empiezan a sentir las consecuencias de las políticas neoliberales, bueno, segunda mitad es la 1995, entonces tomen esas otras referencias para ir ubicándose en el tiempo. Sigamos, pregunta 8. ¿Cuál fue el núcleo de las reformas pro mercado del gobierno menemista? A, privatizaciones y eliminación de subsidios a la producción. B, intervención del Estado en las empresas de bienes y servicios. C, aplicación de retenciones al sector agroexportador. D, control del tipo de cambio. ¿Cuál es la respuesta? Bien. ¿Ya respondieron todos? ¿Sí? La respuesta correcta es la opción A, privatizaciones y eliminación de subsidios a la producción. Tengan en cuenta, bueno, también, obviamente si leen y están sabiendo algo, sobre todo tienen claro cuál es la diferencia entre las políticas económicas de Alfonsín y Menem y en qué presidencia se llevó a cabo un proceso de privatización y neoliberal sobre todo. Esta es una pregunta fácil, ¿sí? Claramente era la opción A. Intervención del Estado no podía ser porque el programa neoliberal precisamente es con todo lo contrario a la intervención del Estado. Aplicación de retenciones tampoco, porque estamos hablando que en esta etapa también se reducen las retenciones y tampoco se ejerce una política del control del cambio, porque estábamos hablando también de la convertibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta 9. La necesidad de pagar una fracción de la deuda externa obligaba a la Argentina a recaudar más a través del aumento de las retenciones, B, incentivar la industria nacional, C, buscar un superávit en la balanza comercial con más apertura, D, ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? Bien. ¿Respondieron todos ya? La respuesta correcta es la C. Buscar un superávit comercial, sobre todo incentivando las exportaciones, ¿sí? Y para eso también se aplicaron las reducciones a las retenciones al agro, ¿sí? Esta respuesta la van a encontrar en la página 142. Sigamos entonces. Siguiente pregunta,
La 10. ¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación del programa de convertibilidad en sus primeros años? A. Estabilización monetaria, expansión económica y recuperación de salarios. B. Recesión y aumento de la inflación. C. Devaluación de la moneda. D. Todas son correctas. Bien. ¿Respondieron todos? Veo que todos respondieron correctamente, o la mayoría. La respuesta correcta es la opción A. Estabilización monetaria, expansión económica y recuperación de salarios. También, fíjense lo importante de leer bien las preguntas. ¿Sí? ¿Cuándo fueron los resultados de la aplicación del programa de convertibilidad en sus primeros años? ¿Sí? No está hablando del fin del gobierno, sino durante estos primeros años hasta 1995, ¿qué resultados hubo? Y recuerden que habíamos hablado de que hubieron resultados positivos hasta un tiempo y sobre todo para algunos sectores, que esto después se empieza a desmejorar hacia la segunda mitad de la década. Sigamos entonces con la pregunta número 11. Durante la presidencia de Menem, ¿en qué año deja de crecer la economía? A. 1995, B. 1996, C. 1997, D. 1998. Respuesta es... Bien. Bien. ¿Ya respondieron? ¿Todos? Participen todos, por favor. Bien. La respuesta correcta entonces es la opción D, 1998, ¿sí? Esto lo van a encontrar en la página 147 del material. Sigamos entonces con la pregunta número 12. ¿Qué medidas dictadas en 1989-1990 buscaron dejar sin efecto las condenas por los crímenes de la dictadura? A. La ley de obediencia debida. B. La ley de punto final. C. Los indultos. D. Ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Bien. ¿Respondieron todos? La respuesta correcta entonces es la opción C, los indultos firmados en 1989 y 1990 por Menem, ¿sí?
Esto también, si ustedes se ubican bien en el tiempo, saben que tanto obediencia debida como punto final fueron leyes sancionadas durante la presidencia de Alfonsín, y los indultos los firmó Menem en su presidencia. Bien, sigamos entonces con la pregunta 13. Desde el análisis discursivo y la puesta en práctica del plan de gobierno, la posición de Menem fue definida como pragmática, hiperpragmática, romántica o tradicionalista. La respuesta es bien. ¿Respondieron todos? Veo que ya la mayoría respondió. La respuesta correcta es la B, hiperpragmática. ¿Sí? Y esta respuesta no tiene tampoco una sola parte donde está nombrada, sino que tiene varias, hasta aparece desarrollada en realidad en todo el capítulo. Ya les digo de qué autor era. De Marcos Navarro, ¿sí? Está desarrollado en todo el capítulo ese. Pero lo habíamos hablado de la diferencia entre pragmatismo e hiperpragmatismo en la postura romántica, así que esto es algo que también les tendría que haber quedado, sobre todo a los que estuvieron en las clases anteriores, ¿sí? Sigamos, pregunta 14. ¿Qué características tuvo el sistema educativo durante la presidencia de Alfonsín? ¿Sí? A, la educación como formadora de ciudadanos participativos y comprometidos con los valores de la democracia. B, la educación como formadora de ciudadanos competitivos para el mercado laboral. C, la educación como control del riesgo social. D, la educación como entrada al mundo globalizado. La respuesta correcta es bien. La respuesta correcta es la opción A, ¿sí? La educación como formadora de ciudadanos participativos y comprometidos con los valores de la democracia. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan que habíamos visto la distinción entre cada periodo? ¿Cuál fue el objetivo del sistema educativo en cada uno? Obviamente, si hablamos de la presidencia de Alfonsín, estamos hablando de la transición democrática y de la necesidad de fortalecer los vínculos democráticos, y la educación no era un ámbito propicio para hacer estas transformaciones que necesitaba nuestra sociedad para volver a aprender a vivir en democracia, ¿sí? Entonces, es la respuesta A. Y esto también lo van a encontrar desarrollado en realidad entre las páginas 226 y 228, ¿sí? No está, no es que aparece en una sola parte, sino que es la idea de todo este capítulo. Sigamos entonces, pregunta 15. ¿Qué objetivo tuvo la realización del Congreso Pedagógico de 1984? A, recuperar la educación laica. B, modificar los patrones de socialización.
C, recuperar el debate público como práctica de la democracia. D, modificar los planes de estudio. La respuesta es muy bien. Bien. Ya respondió la mayoría. Y ahí veo que por ahí generó algún tipo de conflicto esta pregunta. La respuesta correcta es la C, recuperar el debate público como práctica de la democracia. ¿Sí? Las otras opciones se refieren tanto a recuperar educación laica como los patrones de socialización, como los planes de estudio, se refieren a las líneas que tuvo toda la política educativa del alfonsinismo, ¿sí? En cambio, acá estamos hablando específicamente del Congreso Pedagógico. ¿Cuál fue el objetivo de este Congreso? Y tuvo como principal objetivo recuperar el debate, ¿sí? De volver a la práctica del debate, del disenso, etcétera, de la participación sobre todo. Esto lo van a encontrar en la página 228 del material. Sigamos entonces, pregunta 16. ¿Qué implicaba asumir el paradigma de la aquiescencia pragmática en el terreno de las relaciones internacionales? A, una posición de colaboración con las potencias extranjeras. B, plegarse a los intereses de Estados Unidos. C, una postura neutral. D, ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Ya contestaron, la mayoría contestó de manera correcta. La respuesta es la B, plegarse a los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Esto también es fácil de recordar si saben, digamos, que durante la época de Alfonsín la relación con Estados Unidos fue más madura, no fue una postura alineada, y en cambio en la presidencia de Menem y después de la Rúa va a haber una total alineación, una total subordinación a las políticas estadounidenses. Bien, vamos con la pregunta número 17. ¿Cuándo se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile? A, 1994, B, 1984, C, 1999, D, 1989. Bien. ¿Respondieron todos? La respuesta correcta es la
opción B, ¿sí? 1984. Perdón, sí, 1984, y acá también, fíjense lo importante de leer bien las opciones, porque entre 84 y 94 hay un solo número de diferencia, y si no leen bien, pueden llegar a responder de manera apresurada y responden mal, ¿sí? Entonces, presten mucha atención siempre a todas las respuestas. Esto lo van a encontrar en la página 267 del material. ¿Sí? También, como dice Alejandro, si también recuerdan que fue durante la presidencia de Alfonsín que se firma este tratado que puso fin a un largo conflicto limítrofe, evitó una guerra con este país, también se van a acordar que más o menos la fecha cuál tendría que ser, ¿sí? Vamos con la pregunta 18, entonces. ¿Mediante la firma de qué documento Argentina se comprometió en 1997 al cuidado del medio ambiente? A. Carta Democrática Interamericana. B. Tratado de No Proliferación Nuclear. C. Protocolo de Kioto. B. Ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta? Bien. Bien. La respuesta correcta entonces es la opción C, Protocolo de Kioto. ¿Sí? También, bueno, esto es, por eso les había dicho a la otra vuelta también que traten de, por más de que sea tedioso, de acordarse los nombres de los tratados y de qué trataba cada uno y con qué países se firmaron, porque algunas preguntas pueden venir por ese lado, pueden venir preguntándoles sobre los tratados internacionales, así que si esto no les va a quedar otro que memorizárselo, porque no hay mucho de análisis en este caso. Vamos con la pregunta 19. ¿En qué año se incorporan a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos? A. 1984, B. 1994, C. 1989, D. 1999. ¿Cuál es la respuesta? ¿Pueden apagar un micrófono que está abierto y está interfiriendo? Hay una bomba que está por explotar, parece. Ah, son las luces de giro, tal cual. Bien. Sigamos entonces. ¿Ya respondieron todos? La respuesta correcta es la B. 1994, con la reforma constitucional del 94, ¿sí? Esto también, si se acuerdan cuándo fue la reforma, si se acuerdan que estos tratados fueron incorporados en el artículo 75, inciso 22, por más de que en el material, la verdad, hay un error de tipeo ahí, y ahí dice artículo 22, y en realidad es artículo 75, inciso 22. Así que, pero a ustedes les va a servir esto, acordarse que en esta reforma de este año se introducen todos estos tratados que nombran ahí al pie de página,
y les otorgan jerarquía internacional, ¿sí? Y vamos con la última pregunta entonces. ¿En qué año se restablecen las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña? A, 1989, B, 1999, C, 1997, D, ninguna es correcta. Bien. La respuesta correcta es la D, ¿sí? Ninguna es correcta. ¿En qué año se restablecen las relaciones diplomáticas? 1990, exactamente. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la página 268 del material. ¿Sí? Fíjense, otra pregunta que puede ser capciosa si no leen bien. Acá en este caso ninguna de las opciones es la indicada, entonces la última, ninguna es correcta. Bien, ¿cómo les fue? Tuvieron que recurrir al... Esto está en la página 268. Tuvieron que recurrir mucho al material, algunas preguntas las pudieron responder sin leer el material, tuvieron dificultades. Obviamente que con el material al lado y con un poco más de tiempo y en sus tranquilos, es fácil, pero por ahí si se dan cuenta que algunas pudieron responder sin tener que leer mucho, es porque vienen bien con la lectura, vienen bien con el repaso, ¿sí? Esto es muy bien la que dice que sin leer el material pudieron responder. Al mirar la clase les alcanzó, algunas por deducción, otras por leer muy bien. Claro, ¿está bien? Muy bien. Casi todas sin leer. Perfecto. Leer y pensar también es muy, muy importante, pensar las preguntas, respuestas, por haberlo vivido también, muy bien, esto les va a servir de mucha ventaja a los que vivieron muchos de estos hechos históricos. Bien. Sí, a mí también. Bien, esto es... Bien, esto van a tener 13 correctas. Muy bien, Walter. Muy bien. No, gracias a ustedes. De todas formas, si tienen alguna otra pregunta sobre las clases, sobre el contenido de historia, aprovechen este momento, un ratito más. Esto van a tener, esta instancia la van a tener en los otros módulos y como se darán cuenta, les sirve para ir practicando, para ir entrenando, para ir dándose cuenta que necesitan reforzar la lectura o algunos contenidos que por ahí no tenían muy claro del todo, para volver a leer esa parte. Entonces, este es el objetivo de estos exámenes de simulacro que hacemos, ¿sí? Ahí dice Bruno. ¿Cuál era la pregunta 3, Bruno? Porque no tengo acá el preguntero.
Sí, la pregunta 13, ¿me la repetís, María Esther? Porque... Ah, sí. Bien, vamos, te respondo a vos, Bruno, entonces primero, esa respuesta está... verá, no tengo acá el preguntero. No sé si... Lo pueden volver a poner en pantalla los compañeros de la JUP, entonces respondemos ahí. Exactamente, esa era la respuesta la respuesta A, ¿sí? A esa pregunta, la pregunta 3. La respuesta A, una política es de emergencia y excepcional. La pregunta 6, ¿me decís cuál es la...? Ahí vamos a ir viendo el preguntero, porque no tengo acá el preguntero conmigo, se lo pasé a los chicos, no lo tengo yo. No se ve el preguntero porque lo estoy pasando, Maida. Ah, bueno. Ahí. No, Javi, no se ve. Ahí está. Empezando, dice. Perdón, mi internet entonces, disculpen. ¿Ahí se ve? No, a mí no me muestra nada. No, a mí tampoco, che. Ahí. Mi internet es entonces. Nay, ¿podrías, porfa? Porque yo... O no sé. O si pueden transcribir las preguntas sería un golazo también en el chat. Yo puedo leer la número 13, profe. Sí, sí, sí. El análisis discursivo y la puesta en práctica del plan de gobierno, la posición de Menem fue definida como pragmática, hiperpragmática, romántica o tradicionalista. Bueno, y la respuesta correcta a esa pregunta es habíamos dicho que era la B, hiperpragmática. ¿Vos querés que explique los conceptos? El nombre del autor y el capítulo donde usted lo ha dicho. Sí, sí. Es el capítulo de Marcos Novaro y es, ya te digo en qué páginas está. Está entre las páginas 200 y 218, eso es todo el capítulo, digamos. Ese es el dossier que desarrolla en realidad todos estos conceptos, ¿sí? No es que van a encontrar en una sola parte, sino que está, aparece en todo el capítulo, ¿sí? Sí, profe. Cirugía sin anestesia, ¿sí, Jeremías? Ahí compartí una pregunta, no sé si necesitaban esa respuesta también. Hay preguntas, Sandra, si las preguntas son muy puntuales, suelen haber preguntas muy tramposas, sí, suelen haberlas, por eso, si ustedes lean bien el material, resúmanlo bien, pero sobre todo leanlo de manera exhaustiva porque muchas preguntas suelen ser puntuales, o sea, citas textuales del material, a veces expresiones que usa el autor que no lo van a encontrar en otros libros. Fíjense que incluso este autor por ahí
por lo menos dos errores de tipeo tiene en material, entonces, pero si ustedes después van y quieren reclamar diciendo, bueno, pero no, en tal libro decía otra cosa, no. Es lo que dice este libro, este material, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta correcta de las 6? ¿Me decís? Las 6, página 105. La 6 habla de cirugía sin anestesia. ¿O cuál no sé cuál es la 6. Ahí está Se ve el formulario ahora. Ahí está, perdón. Ahí lo estoy viendo. ¿A qué hacía referencia la famosa frase de Menem, cirugía sin anestesia? Sí, exactamente, la respuesta correcta es la D, ¿sí? Y está en la página 105. O sea, todas esas cuestiones, todas esas opciones son correctas. La respuesta 11, ahí me pueden mostrar la pregunta 11. ¿En qué año deja de crecer la economía? En 1998. Eso habíamos pasado hoy la respuesta correcta. ¿En qué página estaba? ¿147, profe? Exactamente, 147. Pero también esto, como vi que le pusieron algunos ahí, digamos, muchas se pueden responder haciendo razonamientos, ¿sí? Si tenemos en cuenta que ya después de la segunda mitad de la presidencia de Menem, se empiezan a ver los resultados de las políticas neoliberales, ¿sí? Podemos ir diciendo, bueno, que ya estamos llegando hacia el fin de los años 90, estamos cerca de que sea 98, ¿sí? Entonces, es más o menos para ir usted ubicándose en el tiempo, en qué época ocurrió cada cosa. Bien, a ver, otras preguntas que ve ahí. Bueno, veo que ya se están... La 12, ahí estamos con la 12, un poquito más. ¿Qué medidas dictadas en 1989 y 1990 buscaron dejar sin efecto las condenas por los crímenes de la dictadura? A, ley de obediencia debida. B, ley de punto final. C, los indultos. D, ninguna es correcta. ¿Sí? La respuesta era la C. ¿Sí? Esto también, no sé si alguien tiene ahí la página que ya habíamos dicho hoy. ...147. ¿Sí? Bueno, alguien que había preguntado la diferencia entre ley de obediencia debida, ley de punto final. Obediencia debida era la ley que establecía que solamente iban a ser juzgados los jefes y aquellos oficiales que hubieran impartido las órdenes, ¿sí? Mientras que aquellos oficiales de menor rango que no hubieran cumplido, que solamente estaban cumpliendo órdenes, iban a ser exonerados, siempre y cuando no hubieran cometido delitos graves como violaciones, asesinatos, torturas, ¿sí? Pero eso establecía la ley de obediencia debida. Solamente iban a ser juzgados los grandes jefes militares. Y la ley de punto final establecía un límite de tiempo para presentar las causas, ¿sí? Para presentar los casos y las denuncias. Por eso decía punto final. Después de pasado ese tiempo no se iban a aceptar más
más denuncias por delitos cometidos durante la dictadura. Y los indultos, que es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, solamente lo puede hacer el presidente, elimina la condena. Ya cuando hay una condena firme, el presidente tiene la potestad de perdonar y eliminar esta condena. Por eso vuelven a sus casas muchos genocidas, digamos, con estos dos indultos. Bien, la pregunta 16 me decía una compañera. ¿Qué implicaba asumir el paradigma de la aquiescencia pragmática en el terreno de las relaciones internacionales? ¿Sí? Una posición de colaboración con las potencias. Bueno, ya hemos dicho que la respuesta correcta era la B, plegarse a los intereses de Estados Unidos. Esto también, aquiescencia pragmática, por ahí parece un término difícil, pero en realidad es bastante sencillo porque es entender que habla de la subordinación de nuestro país a Estados Unidos, ¿sí? Alinearnos, subordinarnos y sobre todo cumplir a rajatabla con los programas económicos que se pensaban en Estados Unidos para los países subdesarrollados. Algunos de esos lineamientos económicos estaban dentro del consenso de Washington, que va a ser la madre, o la receta madre, mejor dicho, de lo que va a ser luego el programa neoliberal acá en nuestro país, ¿sí? Entonces, más que nada, es eso, recordar que estamos hablando de subordinación, de alineación a Estados Unidos. Eso es aquiescencia pragmática, y sobre todo se va a llevar con mucha más fuerza durante la presidencia de Menem y luego la de la Rúa, ¿sí? ¿En qué página? Ya te digo, Sandra. Si alguien tiene la página ahí, porque yo justo se me desordenó todo el material acá. Está en la página 261. 261. Bueno, está. ¿En qué año empezó la presidencia de Alfonsín? En 1983. Bueno, estamos con las preguntas, seguimos, sigan. ¿Tiene más para hacer? Veo que muchos se están retirando. A los que se están retirando les deseo muchísimo éxito en el examen. Así, si van leídos y van con este repaso hecho, vayan con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, que seguramente les va a ir bien. Sigamos con el resto, sigan preguntas. La pregunta 8, bueno, pregunta 8, ¿podemos ir, por favor? ¿Cuál fue el núcleo de las reformas pro mercado del gobierno menemista? Habíamos hablado de las privatizaciones y eliminación de subsidios a la producción, ¿sí? Cuando hablamos de reformas pro mercado, también podemos hablar de reformas neoliberales, porque neoliberalismo es precisamente entregar el control al mercado. Entonces, cuando ustedes lean pro mercado, es un sinónimo o es lo mismo que decir una reforma neoliberal o un programa neoliberal. Y el núcleo de las reformas neoliberales fueron las privatizaciones, ¿sí? Además de que el Estado se retiró del control de la economía, ¿sí? No sé si te respondí tu pregunta. Bien. Gracias a ustedes también, que les vaya bien, a los que ya se están retirando. Pero bueno, ¿tienen más preguntas al respecto? Si no, lo vamos dejando por acá. Muy bien. Gracias, Sandra. Saludos a Jeremías.
No. Bueno, ya veo que se están retirando muchos. Gracias a ustedes por el tiempo. La verdad que sobre todo gracias a los compañeros de la JUP que organizan esto todos los años y están desde el primer día de clases hasta el último día, los van a encontrar en la facultad. Cualquier duda que tengan, con ellos lo van a poder resolver, no los van a dejar solos nunca. Y bueno, para mí es un gran gusto poder dar estas clases. Y bueno, espero que les haya servido, que les ayude sobre todo a poder iniciar esta carrera. Veo que hay mucha gente grande que también seguramente debe encontrar todo esto un desafío, tener que estudiar por esta modalidad virtual, pero veo que la saben llevar muy bien. Así que nada, les deseo muchísimos éxitos, muchísima fuerza para rendir el examen, que les vaya muy bien y que se conviertan en futuros profesionales en nuestra ciudad. Así que bueno, por mi parte es todo y bueno, cuídense mucho. Gracias por el respeto y la atención. De parte de toda la agrupación también repetimos el agradecimiento a la profesora de Historia y concejala por la Ciudad de Corrientes, Magda Duarte. La verdad que la clase me encantó y creo que nos sirvió a todos los compañeros también para repasar un poco de historia. Y también quiero agradecer a todos los futuros y futuras estudiantes de la carrera por participar en nuestras clases. Y la verdad es que lo esperamos la semana que viene para los otros módulos. A mí la clase me encantó, ojalá que a ustedes también. Así que gracias. Y cualquier duda consulta, ya saben que nos pueden escribir a los compañeros. Y si no tienen alguna otra duda o consulta, podemos ir terminando la clase. Y cualquier duda también nos pueden escribir por los grupos, por mensajes privados, lo que necesiten.